A ver, hemos estado nosotros revisando en las clases anteriores el tema de las primeras universidades europeas, ¿sí? Hemos revisado brevemente esta consideración. Vamos a observar un video sobre las primeras universidades europeas y vamos a realizar un trabajo. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Por favor, tengan en cuenta. Es una pregunta completa sobre los elementos que nosotros ya hemos revisado, que se complementan con la perspectiva que tenemos dentro de esta clase sobre las universidades. Entonces les planteo la pregunta. ¿Alguien tiene tal vez alguna duda, alguna inquietud? ¿Críticas? Profe, ¿por qué se inventa? Lo que sea, no hay problema. Vamos entonces con la pregunta. A ver. Como les manifiesto, hemos estado revisando el tema de lo que es directamente las universidades. Vamos a revisar, vamos a contestar. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia en la transmisión de la cultura? Sí, esta es nuestra pregunta, la cual vamos a intentar responder. ¿Qué ideas nos han quedado claras de la consideración propia de lo que es la universidad en la época medieval? Primero, las perspectivas y las consideraciones que estuvimos trabajando sobre las universidades centradas en esta consideración principal de lo que es la iglesia como el fuerte de la época medieval. La época medieval tiene algunos elementos importantes y uno de ellos es la universidad. La universidad estuvo muy ligada a la iglesia en muchos de los ámbitos. Algunas de las consideraciones también de la iglesia querían permitir el auge de los papas. Muchas de las consideraciones de la religión se mezclaron o se introdujeron dentro de la consideración de la universidad. Hay elementos que nosotros todavía podemos puntualizar en la actualidad sobre la consideración de la universidad dentro de la iglesia. Nos falta directamente revisar el arte arquitectónico romano y gótico, que estaremos nosotros visualizando posteriormente. Pero hasta aquí irá cualquier consideración que tengamos la próxima semana sobre algún tipo de evaluación o cualquier cosa por el estilo, hasta las primeras universidades. Los aportes culturales del medioevo ya los hemos nosotros puntualizado, pero sobre todo, ¿cuál es el punto central si nosotros nos preguntamos cuál es el elemento más importante, la perspectiva más relevante de lo que es la influencia del medioevo, de la época medieval? Será necesariamente la universidad, entendida dentro de las consideraciones que vamos a puntualizar. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no queda claro lo que se está preguntando aquí? ¿Alguna idea, alguna noción que se quiera puntualizar antes de pasar al video, que es más que nada una consideración histórica de la conformación de la universidad en Europa? Disculpe, no entiendo muy bien la pregunta. ¿No se entiende muy bien la pregunta? Bueno, yo no entiendo. No, sí, no hay problema. ¿A qué se refiere la pregunta? ¿O está mal escrito y le vuelvo a escribir? No, sí, ¿a qué se refiere la pregunta? Ya. Nosotros hablamos de la consideración de la iglesia. La iglesia cumple un papel fundamental o una perspectiva fundamental en toda la época medieval. Está detrás de todo esto de las cruzadas, de la expansión de los reyes y todas estas consideraciones que vimos del Imperio Carolingio y demás perspectivas.
Al final del video del Imperio Carolingio, nosotros analizamos la visión de la influencia que tiene en cuanto a transmitir las consideraciones, las ideas, en cada una de las perspectivas europeas. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la visión y la perspectiva que tienen los pueblos en general. ¿Cuál es una de las formas más eficientes e importantes de la transmisión del conocimiento? La escuela y la universidad. Recuerden que las universidades nacen desde las escuelas que estaban conformadas desde las escuelas monacales a las escuelas catedralicias. Por lo tanto, la transmisión de la cultura tiene mucho que ver con la educación. Y la iglesia cumple un papel fundamental para la conformación de la universidad. Esta consideración de la universidad como aquel ente rector que va guiando el conocimiento, necesariamente guía cultura. ¿Cómo podemos nosotros decir entonces qué papel desempeñó la iglesia en esa transmisión cultural? A través, obviamente, en este caso, del término que es la iglesia. ¿Cómo estos elementos de la Edad Media, sobre todo la educación, que es un punto fundamental, se relaciona con la iglesia? Es una pregunta súper sencilla en realidad. Es una pregunta que complementa los elementos que hemos estado viendo desde la conformación del Imperio Carolingio, la relación de los papas con la perspectiva del reino como tal, la conformación de estos elementos de las escuelas catedralicias y las escuelas monacales que han ido guiando el conocimiento y sobre todo la universidad. ¿Qué papel cumple la iglesia dentro de estos temas? ¿Se entiende un poquito mejor? O si no hay algo, lo vuelvo a repetir de otra forma para que tal vez no se comprende del todo. Sí, más o menos. Gracias. Más o menos. ¿Qué parte no queda clara? Pregúnteme. O sea, es que, a ver, déjeme decirle lo que yo entendí, me dice si está bien, ¿ya? Ok. Que la iglesia, o sea, influyó ya en la transmisión de la cultura, ya que, ay, ya que, Ya que. Hagamos una cosa. Definamos qué es cultura y partamos de ahí. ¿Qué entiende por cultura? Identidad de un pueblo o estado. Una identidad de un pueblo, un estado. Si estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la época medieval. Por lo tanto, ¿cómo será la cultura de la época medieval? Tiene una identidad propia, basado tanto en las consideraciones de la guerra y todos estos temas, pero sobre todo basado en la cristiandad. ¿Cómo, entonces, qué papel desempeñó la iglesia para que se vaya transmitiendo esta cultura? Recuerden que la cultura, diría yo, que hasta la actualidad la mantenemos de cierta forma. Y no son tal vez estos hechos históricos de la religión propia de, ¿cómo decirlo? De estas fechas en las cuales nosotros celebramos todos los pasos de la cristiandad, sino que va un poco más allá. La cultura se transmite principalmente a través de la educación. De ahí el énfasis que le va a dar la iglesia para mantener el control, para tener un dominio sobre el pueblo y transmite su conocimiento. Podemos decir entonces que la educación y estos elementos que han permitido principalmente mantener la consideración de la cultura son los que influyen directamente en la perspectiva de, o desde, mejor dicho, de la iglesia hacia la consideración cultural. Y la cultura es identidad, cómo la iglesia ha influenciado en la identidad. Por eso les decía, recordemos desde antes, ¿qué pasó con el Imperio Carolingio? ¿Por qué el énfasis en la religión? ¿Por qué el énfasis en las escuelas monacales y estas consideraciones? Y ahora sí vamos con lo que se entendió de la pregunta, nuevamente, a ver si queda claro o no.
dice, le digo lo que entendí. Sí, Ya. Que la cultura se transmite mediante la educación y eso lo hizo la iglesia. ¿Eso? sí. Ahora le falta decir cómo. Ya. Pero eso va a ser como con el video, ¿verdad? Sí, el video complementa la perspectiva de la universidad, la creación de la universidad, el énfasis que se le dio en ciertas cosas. ¿Sí? El video simplemente complementa una parte de la educación que es la universidad. ¿Sí? Ok, Y gracias. al final, después del video, no queda claro, lo volvemos a repetir, porque el video, como les digo, es una consideración histórica del inicio de las universidades. Me interesa que ahí enfaticen la perspectiva de la creación de la universidad. Como les digo, tal vez esta parte es la que no se entienda del todo. Por cultura entendemos arte, entendemos ciencia, entendemos también las consideraciones propias de los pueblos. Todo eso es cultura, todo eso nos da identidad. Hemos nosotros centrado nuestro punto en las guerras, porque hemos hablado de las cruzadas, hemos centrado nuestra perspectiva en la expansión del Imperio Carolingio, la conformación de esta nueva visión de Roma, y hemos centrado sobre todo nuestra perspectiva en la universidad. Esos puntos serán los que nosotros tengamos para generar la consideración de la respuesta. Como les digo, si no queda del todo claro, o si, profe, yo puse esto, ¿qué le parece? Lo hacemos después de observar este video. Bien, chicos. Entonces, lo que se plantea y lo que ustedes pueden recabar del video me interesa irlo puntualizando. Si complementa estas perspectivas, hay elementos que ustedes pueden sacar. Sobre todo, no se olviden lo que dice el video. Los individuos que llegan a la universidad, en esta consideración de forasteros, hasta ahora tenemos estas perspectivas. Mucha gente se centra dentro o alrededor de las universidades. Vamos puntualizando entonces algunos elementos que podemos obtener y luego vamos directamente con la pregunta. Complementa, no complementa, qué les ayuda, qué no les ayuda. Y vamos viendo a ver quiénes estamos aquí. Señor Cajas, ¿qué me dice usted? ¿Qué pudo obtener del video? ¿Qué será? Sue. Vamos viendo quién más estamos por aquí. A ver, Josué. ¿Qué le pareció interesante del video? De las universidades. Oh. Ya, pero ¿qué es todo? Todo es mucho decir. ¿Qué es todo? Que puntualice algo, pues, este tema, esta perspectiva. A ver, le dejo que piense un momento. Alba. ¿Qué me dice? Mande. ¿Qué le pareció interesante el video? ¿Qué puede sacar de ahí? ¿Qué interesante puede sacar del video? A mí me pareció muy interesante las escrituras en las universidades. A ver, Mateo, repita, por favor. A mí me pareció interesante las escrituras de las universidades. ¿En qué específicamente? Un poquito más específico. En base a los libros y en lo que se destaca en poemas, básicamente. Bueno, Mateo, gracias. Sobre todo, no se olviden la utilización del latín. Es importante la conformación del latín porque va a ser un lenguaje universal para todas las universidades y va a irse conformando como una perspectiva de estudio, sobre todo del recordar a los griegos y los romanos. Gracias, Mateo. Veamos, ¿quién más puede darme algún punto que o le sirva para responder esta perspectiva o le haya llamado la atención de las universidades? ¿Qué podemos nosotros decir, por ejemplo, de esas universidades que se mantiene todavía, creen ustedes? Que una de las carreras más prestigiadas aún sigue siendo la medicina.
Bueno, algo que todavía se mantiene dentro de la perspectiva es la medicina. Todavía hasta la actualidad creemos esta consideración como la más importante. ¿Alguien más? Sigo preguntando yo. A ver, También decía que ay, Sigue, Shirley. y de ahí Cecilia. gracias. También decía que era universal, iba más allá de lo político y religioso. Ya, el objetivo principal de la universidad, y de ahí la relación también que ustedes pueden tomar con la cultura, el criterio de universitas, universidad. Desde el sentido propio de la palabra universidad, es el amplio espectro de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa o no se creó la universidad con un criterio netamente político. La idea de la universidad es tener diferentes puntos de vista y hasta la actualidad el objetivo y la visión de la universidad debe ser esa. Y se trata de mantener. Cecilia. Listen, tengo una duda. Sí. Unas universidades tenían beneficios y otras no tenían beneficios. ¿Por qué? Ya, las universidades que tenían beneficios eran aquellas que estaban ligadas a la iglesia. ¿Cuáles eran los beneficios? Principalmente no pagaban impuestos, no iban a la guerra y consideraciones de esas. Las universidades que no tenían beneficios eran aquellas que estaban conformadas fuera de la perspectiva de la iglesia. Otro elemento, tal vez paradójico, pero también va influyendo dentro de la cultura. Hasta la actualidad nosotros tenemos muchas, y a nivel de Latinoamérica y el mundo, universidades ligadas a la religión católica. Estas universidades tienen este principio de la universalidad de los pensamientos, pero tienen un criterio, están ligadas a la iglesia, por lo tanto, cumplen ciertos requerimientos. Lisa, Para beneficios diría que no. Cecilia, perdón. otra pregunta. O sea, pero dice que habían universidades que estaban ligadas a la iglesia y contaban con lo económico de parte de la iglesia. O sea, ¿en eso se refiere la transmisión de la cultura o en todas las universidades la iglesia católica, la iglesia transmitía cultura? Ya. Dos consideraciones. Aquí es una perspectiva en el sentido más de accesibilidad en cuestiones ya políticas. Se van a dividir las universidades en aquellas que estén alineadas y en aquellas que no, a la iglesia. ¿Transmite la cultura? Sí, necesariamente, porque aquellas universidades que estén ligadas a la iglesia van a tener una perspectiva. Pongamos un ejemplo. Diferencia, Universidad Central, Universidad Católica. ¿Qué creen ustedes en cuestiones de cultura que se van guiando a las perspectivas? Necesariamente influyen de una u otra forma. El que las universidades no estén ligadas en la época medieval también influye a la cultura. ¿Por qué razón? En nuestro segundo aspecto. Porque al no estar alineadas, universidades como la de Cambridge, Oxford, en Inglaterra, van a tener una visión diferente de los ámbitos que van a ir guiando justamente a la perspectiva cultural. Entonces, el estar o no ligado a la iglesia sí influye en la perspectiva cultural de aquellos que estarán ligados a la universidad. Porque las perspectivas y las ideas, por ejemplo, poniendo en mi ejemplo del Ecuador, de una u otra forma, creyente o no creyente, dentro de la Universidad Católica hay un espíritu, que se llama el espíritu ignaciano. San Ignacio de Loyola guía la visión de lo que es la universidad. Quiérase o no, influencia en la cultura y en la perspectiva de aquellos que pertenecen a esa universidad. La Universidad Central tiene otra visión, muy diferente. Entonces, por más que esté fuera de la iglesia, por más que estas universidades inglesas estén fuera de la iglesia, también influyen a la cultura y se va generando la cultura en la combinación de estos elementos. ¿Sí? Por poner un símil en nuestra realidad. ¿Alguien más? ¿Algo que les parezca interesante? No se olviden, yo estoy poniendo estos ejemplos que puedan ser un poco más asequibles a nuestra perspectiva porque la universidad en la época medieval tiene ciertas diferencias, sobre todo porque ellos estudiaban desde la escolástica. Y la escolástica es una conformación de dos elementos que yo tal vez les nombré rápidamente, el trivium y el quadrivium.
que son 2 elementos en las artes o los elementos en las ciencias. Hay 4 elementos fundamentales de las ciencias que deben estudiarse, todos deben estudiar, y en las artes, pero las artes están ligadas mucho al diálogo. Cecilia. Entonces se podría decir que la iglesia influye, o sea, mediante dos perspectivas, o sea, que una apoyaba económicamente y era basado a la iglesia, o sea, era la cultura de la iglesia, y también transmite cultura porque dejaban que otras iglesias sean diferentes y se creaba diferente cultura, algo así. Sí, digamos que no del todo otras iglesias, pero permitían la posibilidad de que existan otras visiones, otros puntos de vista. ¿Sí? Por ahí podemos decirlo, sí, muy bien. No se olviden que también, bueno, el espíritu de la universidad no es la política ni mantener control, pero los papas y los reyes se dieron cuenta que era una forma de tenerles, o sea, mantener a la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál fue la forma más eficiente en la época colonial, haciendo un símil con esto, de mantener a las personas dentro de la religión? La educación. Les enseñaron el evangelio. Y así mantuvieron un control sobre las personas. No tuvieron que decir, que guiarles por perspectivas de dominación fuerte, sino la educación también genera dominación. Eso se dieron cuenta los papas y los gobernantes. Por eso quisieron utilizar a la universidad como fuente, como impulso. Por eso también las áreas en las que se estudiaba. Aun cuando no era el espíritu. No quiero que se confundan aquí un poco, pero estoy tratando de mostrar un ámbito que nosotros estaremos valorando. Un tema que es importante. Cómo desde la educación también se va guiando a estos sistemas. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Eso también genera cultura, ¿sí? Sus consideraciones también de una u otra forma generan cultura. Porque nosotros tenemos la religión que tenemos, de cualquiera de los ámbitos, pero somos en su mayoría cristianos. ¿Por qué razón? Porque a través de la educación se fue introduciendo esto. Y por eso en muchos tiempos del Ecuador la religión católica era el fundamento, porque quería también tener un control. En la época medieval se dieron cuenta, era muy importante la iglesia como institución, porque esa institución guiaba la educación y al guiar la educación podía tener un control de ciertos grupos. Es verdad que no iban a ir a la universidad todos, o el pueblo por lo general, a ellos se les oprimía de otra forma, pero podíamos tener un cierto control. Y los papas querían tener el dominio. Era una forma también de volver a lo que se quiso en las cruzadas, que la religión tenga un dominio sobre los reyes. Tampoco se lo logró, pero va influyendo en la cultura, en el arte, por ejemplo. Influye mucho la perspectiva de la iglesia. Si nosotros vemos nuestras iglesias, las conformaciones barrocas, de la conformación de la iglesia y el islam, la conformación de las perspectivas del gótico, que es, por ejemplo, las catedrales, son influencias directas de las consideraciones y perspectivas de la iglesia. Eso como para darles un ámbito un poco más amplio. No quiero que se confunda, sino la perspectiva es que tengan más opciones para contestar. ¿Hecho? ¿Dudas, inquietudes? Nos vemos, chicos, entonces. Suerte, cuídense. Nos hemos extendido un poco más, pero cuídense. Nos vemos. Chao, chao.